esa situación en cuanto a materia económica. Perfecto. Está con nosotros ya nuestro primer invitado del día. Para nosotros es un gustazo y un placer poder hablar con uno de los referentes de la política venezolana, un hombre que está luchando y trabajando fuera del país para mantener encarrilada la oposición en medio de todo lo que sucede en Venezuela. Antonio Ledesma, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está, Antonio? Bueno, en pie de lucha, como siempre, un abrazo. Igualmente para mí es un placer poder conversar con ustedes y con tantos ciudadanos, especialmente los venezolanos que sé que están en sintonía de esta programación. Antonio, ¿cómo se siente hoy fuera del país, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y teniendo en cuenta además que usted ha estado tantos años en Venezuela luchando desde diferentes lugares, tanto en el gobierno, tanto en la alcaldía, como en diferentes plataformas para poder luchar por el país? Hoy, ¿cómo lo ve desde afuera? Bueno, es que los venezolanos estemos donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, eh, seguimos llevando con orgullo la bandera de la esperanza. Los venezolanos hemos demostrado que somos un pueblo resiliente, un pueblo que no se rinde, que sonreímos, aunque a veces sea como una mueca de nostalgia, de melancolía, pero tenemos encendido en el alma el pebetero de la fe que nunca se va a apagar, porque ser venezolano es demostrar con cada paso que demos en cualquier tierra del mundo, aunque sea ajena, que la distancia no borra la identidad de lo que somos nosotros como pueblo, pueblo hecho de madera de libertadores, y más bien estas nostalgias, en vez de hacernos arriar banderas, nos aceran el espíritu de lucha y nos fortalecen en cada rincón donde estemos, sobre todo ahora en Estados Unidos, donde los venezolanos desde Nueva York hasta Miami, desde Los Ángeles hasta Chicago, sienten el eco de lo que significa Venezuela, de lo que representa Venezuela históricamente. Y te hablo en este tono quizás sentimental, porque uno no deja, por supuesto, de abrumarse con todas las vicisitudes que padecen los venezolanos dentro del territorio de nuestra patria. Yo ayer hacía un mensaje por redes transmitiéndole a la gente lo que uno padece y lo que uno, cómo se estremecen nuestras fibras cuando nos enteramos que el Gordo Araujo, por ejemplo, un activista del Estado Trujillo, murió en la cárcel y pasa a formar parte de esa lista del martirologio de venezolanos privados injustamente de su libertad, que han perdido han dejado de respirar porque fueron encarcelados, cómo mataron a Óscar Pérez en el Junquito, cómo mataron a Franklin Brito con la huelga de hambre, cómo mataron a Fernando Albán, que lanzaron su cuerpo hecho cadáver desde un 10º piso de la tumba. Y en medio de esta tragedia, los que sobrevivimos no dejamos de tener dificultades, sobre todo los que, por ejemplo, están luchando en Estados Unidos en medio de estas ventoleras que hablan de deportaciones. Y a mí me duele mucho que metan en un mismo saco a gente decente, a gente honorable, a gente que trabaja de sol a sol, a veces 2, 3 trabajos, que el sueño americano se convierte en desvelo, porque hay gente que tiene que luchar con el insomnio, hay gente que tiene que salir corriendo a ganarse unos churupos en la mañana y a agregar otros dólares a la cuenta, Sí. no para darse gustos ni placeres, sino para darse el gran gusto de saber que le pueden mandar algo a la vieja, le pueden mandar algo a la abuela, le pueden mandar algo a los hijos o a los nietos, según sea el caso, que dejaron allá en Venezuela. Señor Ledesma, a propósito, digamos, de esa característica que usted menciona de nostalgia y de quienes pues están todavía en el territorio venezolano sufriendo, digamos, las consecuencias de las decisiones del régimen, hay varias voces que hablan de una división en la oposición, de una parte que sigue invitando a votar a propósito de estas elecciones regionales que se acercan y de otra parte que dice que pues no hay que votar porque ya no hay confianza precisamente en ese sistema electoral luego de lo ocurrido en julio del año pasado. ¿Usted cómo ve la oposición? ¿La ve dividida? ¿La ve con dos caminos? ¿O por el contrario considera que continúa con esa unión que vimos en esas elecciones presidenciales?
Lo primero es que la resistencia en Venezuela tiene una dirección legitimada y esa legitimación se deriva de la consulta que se hizo primero en el año 2023, específicamente el 22 de octubre, donde más de 3 millones de venezolanos apoyaron sin miramientos a la figura de María Corina Machado. De allí que si vamos a buscar quién es la voz autorizada de los venezolanos que estamos en resistencia, allí está entonces el eco claro, nítido, inconfundible de María Corina Machado. Y no porque a mí me guste o porque yo sea partidario, sino porque así lo decidieron democráticamente más del 93% de los que sufragamos en esa consulta popular. El otro liderazgo autorizado lo representa Edmundo González Urrutia, que tiene en sus manos un certificado en el que constan que cerca de 8 millones de venezolanos sufragaron a favor de su opción como candidato presidencial y por eso ahora, más que candidato, es el presidente electo. Y al lado de estas dos figuras cimeras está la base, que es la plataforma unitaria, donde interactúan distintas agrupaciones partidistas que de manera casi unánime, diría que mayoritaria, decidieron no avalar ningún salto al vacío, como esa proposición de celebrar elecciones en el mes de mayo, a la que se le arriman estos despropósitos de una reforma constitucional, como ustedes lo estaban comentando en esta conversación introductoria. De allí pues que no puede haber división cuando hay un liderazgo que ha marcado un rumbo y un pueblo que estoy seguro va a acompañar las líneas estratégicas que ha trazado ese liderazgo al que ya he hecho referencia. Estamos conversando con Antonio Ledesma en esta edición de Venezuela al Día. Los invitamos a ustedes a que participen también a través de nuestro chat. ¿Quieren hacerle una pregunta a Antonio Ledesma? ¿Quieren saber algo sobre lo que está contando Antonio Ledesma? También lo pueden hacer a través de nuestro chat en el canal de YouTube y por supuesto nosotros le vamos a trasladar la pregunta a Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo se puede tener a la sociedad civil venezolana motivada, activa, sin necesariamente participar en estas elecciones que está convocando el gobierno actual? Es que hay quienes me plantean que pasemos la página. Y como dijo Machiavelli, tú no puedes pasar la página sin haberla leído. Y los venezolanos no es que ya han posado sus ojos sobre esos párrafos escritos con sangre, sudor y lágrimas. Es que han asimilado y han escarmentado en pellejo propio, en cabeza propia, toda esta tragedia que no se puede tapar con tierrita. De allí pues que nosotros sabemos que estamos luchando contra un régimen feroz, un régimen que trafica droga y por eso el escándalo actualmente en el Catatumbo, donde se están peleando las fuerzas irregulares que manejan el narcotráfico, el control de las rutas para seguir sacando la droga hacia los Estados Unidos, hacia África, hacia el Caribe, hacia Europa. Y es un territorio que implica 54.000 hectáreas donde se siembra hoja de coca. Y son esas rutas que van desde el Catatumbo hasta el Arauca, que también fueron escenarios de luchas sangrientas entre grupos irregulares que simplemente ven a Venezuela como su patio trasero, sobre todo ahora cuando desgraciadamente las cúpulas del narcotráfico están instaladas en los cuarteles, en las guarniciones militares, en el propio Palacio de Miraflores. De allí que los venezolanos que me están viendo y escuchando tienen que saber que nada de esto se les ocultó. Por el contrario, María Corina Machado, cuando alzó la voz para decir que esta lucha era hasta el final, es porque sabía que había que emplearse a fondo para no desistir en el empeño de recuperar la libertad de Venezuela. Y esa es la misma posición que ha asumido de manera gallarda Edmundo González Urrutia. Allí que cuando se lucha contra unas mafias, contra una corporación criminal, es en la última batalla donde se da el desenlace. Y cuando la gente me pregunta, ¿y vamos a seguir dando batallas? ¿Vamos a seguir haciendo esfuerzos? Por supuesto que sí, porque Venezuela es mucho más grande que nuestro pesimismo. Venezuela tiene una dimensión gigantesca en comparación con
las diatribas que pueden darse en torno de si vale la pena o no mantenerse en pie de lucha. Para mí sí, porque Venezuela lo vale todo, lo representa todo, y sobre todo cuando hemos sembrado tanto en este camino y no podemos decir que no ha habido cosecha. Yo creo que las actas recogidas por el pueblo, los votos que logramos que la gente depositara en medio de grandes adversidades el pasado 28 de julio, el hecho de que la gente se mantenga activa en medio de esta persecución feroz que tiene que ver con el terrorismo de Estado que aplica Nicolás Maduro, es una bandera que tenemos que seguir izando. Y por eso yo lo que le digo a la gente, ya para redondear la respuesta a tu pregunta, es que tanto nadar para morir en la orilla no. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Y cueste lo que cueste, vale la pena seguir dando nuestro aporte para que cantemos de una vez por todas muy pronto la gran victoria, que es lo que está palpitando en el anhelo de los corazones de los venezolanos. Sí, le pregunto a Antonio Ledesma de aquí desde Caracas, y yo le quiero poner nombre pues a esta pregunta. Enrique Capriles es quien ha dicho, quien ha liderado esta tendencia de que es mejor ir a votar, de que abstenerse es dejar el camino más fácil al gobierno, que él reconoce lo que ocurrió el 28 de julio, que eso se puede repetir el 25 de mayo, que son las próximas elecciones, pero que quedarse en la casa haciendo un trino, un tweet o criticando desde las redes sociales no es el camino, que el camino es ir a votar, no perder el voto. Así ocurre lo mismo del 28 de julio. ¿Qué opina Antonio Ledesma de esa posición, que es del Capriles, que es de Tomás Guanipa, también lo vemos allí, de José Guerra, otro, que son parte quizás de Primero Justicia, en decir que abstenerse es peor, aunque yendo a votar pueda pasar lo del 28 de julio, que es más fácil para el gobierno, o que el gobierno quisiese que la oposición simplemente no fuese, que se la dejaría un poco más fácil? ¿Qué opina Ledesma sobre esto? Bueno, aquí estamos en el caso de gente que baila según el propio ritmo que le pone a los pasos que da. Los que ahora llaman necesariamente a votar en este bodrio electoral que está montando el régimen, son los mismos que dijeron que no valía la pena participar en la primaria. Y Capriles no participó en las elecciones primarias, bueno, y se le respetó su punto de vista. Depende a lo que llamen abstención. Hay abstenciones que son útiles, como por ejemplo la abstención del año 2018, que hizo posible que Maduro después no pudiera presentar ningún signo de legitimidad de origen, que fue lo que dio lugar a que se instaurara el gobierno interino. Que las cosas hayan salido al revés o no hayan salido como mucha gente lo esperaba, o se hayan torcido algunos en el camino, eso es otra cosa. Pero nadie puede venir a decir que vamos a pasar la página como que si nos estuviéramos olvidando que el 28 de julio cerca de 8 millones de venezolanos designaron a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Cómo tú vas a tirar a un basurero las actas que hemos logrado en medio de grandes adversidades? ¿Cómo tú vas a tratar de decir esta historia se acabó y vamos ahora a unas nuevas elecciones con un régimen? Y si no, veamos que llevamos ya meses mostrándole las actas a Maduro, y Maduro no es que muestra otras, sino que las esconde, porque en las que él tiene también consta la derrota que nosotros hemos certificado en las actas que están depositadas en una bóveda en Panamá. Es decir, pues que no se puede justificar lo injustificable. Y Sí. por eso aquí no se trata de que seamos abstencionistas o partidarios de ir a unas elecciones, es que eso no es una elección. Lo que quiere Maduro es precisamente hacer ver que la oposición está dividida cuando no es verdad, y al mismo tiempo meternos en un falso dilema de votar o no votar, cuando aquí el camino a seguir transitando es el que tiene que ver con la necesidad de hacer valer el triunfo alcanzado el pasado 28 de julio. Sí, señor Antonio, ya vamos a hablar en unos segundos